Bueno, en primer lugar, muchas gracias María Luisa por invitarme a participar en estas charlas. Y bueno, la presentación, la estructura que vamos a seguir es esta. O sea, primero voy a hablar un poquito de mí, aunque ella ya lo ha dicho prácticamente todo. Después voy a hablar de lo que yo hago como matemática en la empresa en la que estoy trabajando, que se llama Ingeniería de RAMS. Para continuar voy a hablar de GMV, que es la empresa para la que estoy trabajando, y de uno de sus proyectos más importantes, que se llama Galileo, que seguramente os sonará a muchos, a otros no. Bueno, pues os voy a explicar más o menos cómo funciona. Después hablaré de Avio, que es la empresa en la que estoy desplazada desde hace 1 año y medio en Roma, a través de un contrato con GMV. Y después vamos a tocar un poquito el tema económico, cómo se financian los proyectos espaciales. Bueno, pues como ha dicho María Luisa, yo soy de aquí de Torrevieja, estudié matemáticas en Alicante. Bueno, cuando terminé, por estas cosas de por si acaso, pues hice el máster de formación del profesorado, y después, pues a mí siempre me ha gustado el tema espacial, ¿no? Yo cuando era pequeñita iba al cole, de esto de ¿qué quieres ser de mayor?, que te preguntaba la maestra. Pues yo decía, yo quiero ser o matemática o astronauta. Entonces pues yo fui a un profesor mío de la Universidad de Alicante y le dije, mira, a mí me gustaría mucho meterme en el sector aeroespacial, ¿qué tendría que hacer? Y él me recomendó este máster de Ingeniería Matemática de la Universidad Complutense de Madrid. Me dijo que tenía varias ramas distintas, que tenía una inserción laboral del 100%, o sea que sabía si tenías trabajo siempre. Y allá que me fui a Madrid a estudiar el máster. Me especialicé en una rama que se llama Mecánica Orbital y Geodesia, que es la que se ocupa de temas espaciales. Y el máster tenía acuerdos con varias empresas que iban a buscar a los alumnos de este máster para hacer prácticas, con la idea de después quedarte trabajando en la empresa. Pues nada, a mí de todas las empresas que fueron, la que más me gustó pues fue GMV, que es la empresa española que fue allí, que se dedica a temas espaciales. Así que nada, pues he hecho el currículum, bueno, el currículum de estudiante, porque yo no tenía experiencia laboral ninguna, ¿no? Y me llamaron para hacer una entrevista de trabajo. Me acuerdo yo súper nerviosa, sobre todo porque yo no sabía qué ponerme, porque yo no había ido nunca a una entrevista de trabajo, que si yo no tengo ropa elegante, ¿qué hago? ¿Qué hago? Total, a mis compañeras de piso, ay, por favor, préstame una blusa, que yo no tengo ninguna, porque yo no plancho, los pantalones. Y allá que me fui yo a la entrevista GMV. Entonces, conforme entro por la puerta, pues me veo salir. Hay un chico que estaba trabajando allí, ¿no? Iba vestido con unos pantalones vaqueros, unas deportivas y una camiseta en la que ponía el lado oscuro y salía un helado con la cara de Darth Vader. Y yo cuando vi eso dije, madre mía, yo aquí preocupándome, esta empresa es genial, pues me puedo vestir como quiera. Total, que allí que hice la entrevista y nada, todo muy bien. Me cogieron en la empresa, estuve haciendo las prácticas, hice con ellos mi trabajo de fin de máster, que fue de RAMS. Me contrataron y estuve trabajando allí fundamentalmente en el programa Galileo, que también ha aplicado a otros sectores, durante algo más de 5 años. Y después de 5 años allí, pues mi jefe habló conmigo y me dijo, mira, yo sé que tú ya llevas tiempo queriendo hacer una estancia en el extranjero y hay un puesto para ti en Roma, si quieres ir, a través de otra empresa que se llama Avio, que es propiedad parcial de la Agencia Espacial Italiana. Bueno, ahora no es así porque ha cambiado un poco la política, pero antes sí. Y que cambiarías un poco de sector, estarías en espacio, pero se dedican al tema de los lanzadores espaciales. Así pues verías, en lugar de satélites, verías cohetes y pensé, guau, pues súper bien, ¿no? Después me entró el miedo, no sabía bien si irme, porque pues era otro país y todo esto. Pero pues me decidí, di el salto y nada, porque estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. O sea, podría estar hablando 1 hora de por qué es genial vivir y trabajar en Italia y otra hora de por qué es horrible vivir y trabajar en Italia, pero en mi experiencia personal ha sido bastante positivo. Y allí sigo en Avio. Bueno, ahora os voy a contar más o menos lo que yo hago en la empresa. Lo que yo hago se llama, como ya he dicho, Ingeniería de RAMS. El RAMS son las siglas en inglés de Reliability, Availability, Maintainability and Safety. Esto pues suena así un poco que no se entiende bien lo que es, pero a grandes rasgos vendría a ser una serie de análisis fundamentalmente estadísticos que se hacen sobre cualquier sistema, o sea, puede ser un coche, un cohete, un ascensor o una maquinita en la que te compras una Coca-Cola, que te dice
cuál es la probabilidad de que el sistema falle, de qué forma puede fallar, qué es lo que puede provocar esos fallos y sobre todo qué podemos hacer nosotros en el diseño del sistema, porque estos análisis no se hacen cuando el sistema ya está terminado, no tendría sentido. ¿De qué manera podemos cambiar el diseño para que estos fallos no se produzcan con menor probabilidad o que tengan consecuencias que no sean catastróficas? O sea, la base de todo esto es que cualquier sistema a la larga va a fallar, entonces nosotros tenemos que ser precavidos y entender por qué antes de que sucedan los fallos. Entonces, para hacer estos análisis, lo primero que tenemos que entender es por qué ocurren los fallos. Entonces, esto es una teoría que tiene un nombre que se entiende perfectamente, que es la teoría del queso suizo. Pues eso significa que tú le pones varias barreras a un sistema para que no falle, pero al final esas barreras pueden tener pequeños problemas. Entonces, cuando ocurre un accidente, aunque la prensa siempre tiende a simplificar, ha sido culpa de esto, o ha sido porque este hombre ha hecho tal cosa, no es así. O sea, prácticamente todos los accidentes, más en sistemas críticos, complejos, como puede ser un tren, lo que ocurre es que ha habido una cadena de cosas que iban mal y has tenido la malísima suerte de que han estado alineadas de la forma en que un riesgo puede llevar lugar a un accidente. O sea, como si cada una de estas barreras fueran una loncha de queso suizo con los agujeros, y los agujeros están todos en línea. Entonces, por ejemplo, si os acordáis del accidente de Spanair, que todo el mundo hablaba de los flaps, de que han fallado los flaps, claro que ha sido por los flaps. No, ningún accidente de avión pasa por un problema. O sea, lo que ocurrió, aparte de los flaps, es que, por ejemplo, había que hacer un mantenimiento anterior que fue erróneo, después los pilotos tienen que hacer una lista para comprobar que todo funciona bien. Como normalmente todo funciona bien, ese día estarían cansados, pues cogieron la lista diciendo sí, no comprobaron nada. Un problema también de sobrecalentamiento y al final todas esas cosas juntas llevaron a un accidente en 2008 que fue catastrófico, murieron muchas personas. Después, por ejemplo, si habéis visto la serie de Chernobyl, que la han estrenado hace poquito, y si no, pues os la recomiendo porque es buenísima. El accidente de Chernobyl, todo el mundo le echó la culpa a los operadores que estaban allí. Es lo que se suele hacer, o sea, como en el accidente del tren del Albia, que la culpa es del piloto, en el accidente siempre la culpa es del hombre que estaba allí de responsable. Y normalmente no, porque tú no puedes diseñar un sistema dando toda la responsabilidad a un señor que está ahí. O sea, eso significa que es un problema de diseño. El problema de Chernobyl, además de todos los errores que cometieron el responsable y toda la gente que estaba allí trabajando, fue que normalmente en todas las centrales nucleares, bueno, normalmente no, en todas las centrales nucleares, tú tienes un botoncito que cuando las cosas van fatal, te apaga todo. Bueno, pues el hombre cuando vio que las cosas iban fatal, porque es verdad que le había liado mucho, pues fue a apagar todo y resulta que las barras de contención estaban mal diseñadas, de tal forma que la puntita de la barra de contención, que es lo que hace que el reactor se apague del todo y lo lleva todo a cero, tenía una punta que era de grafito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú metes ese material al principio, lo que hace es acelerar la reacción. Entonces, este señor no lo sabía, porque eso no estaba puesto en ningún sitio. Él le dio al botón y pensó, bueno, ahora ya no ha pasado nada, y lo que hizo fue provocar todo el accidente. Fue un problema de diseño, no fue culpa suya, pero fue culpa de un montón más de cosas que sucedieron. Si eso hubiera estado bien diseñado, probablemente no habría pasado lo que ocurrió. Normalmente, cuando nosotros tenemos un sistema, tiene siempre un factor humano y un factor automatizado. Y en general se entiende que los sistemas más seguros son aquellos en los que las tareas que son más mecánicas están todas automatizadas y las tareas de responsabilidad y control dependen de un software que es automático y de un factor humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos no solamente somos la principal causa de fallos en un sistema, somos también la principal causa de que un potencial problema en un sistema no lleve a un accidente. Entonces aquí la anécdota que yo cuento siempre de este tipo fue un señor ruso que se llamaba Stanislav Petrov, que era el que durante la Guerra Fría estaba mirando los radares para ver si había un ataque norteamericano. Entonces este hombre estaba allí mirando los radares y vio que los Estados Unidos habían disparado 3 misiles a las bases soviéticas. Y claro, todos los protocolos lo que decían es, si hay un ataque, pues nosotros disparamos de vuelta y nos cargamos todos los Estados Unidos. Allí, pues eso habría sido el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que el hombre, claro, el hombre era un general que sabía de estrategia militar, vio 3 misiles y dijo, pero ¿cómo va a ser
que los Estados Unidos inician un ataque a la Unión Soviética con 3 misiles. Si nos hubieran atacado, pues habrían mandado, no sé, 100, 200 misiles, no 3. Claro, entonces él pensó que podía haber un error en los radares y no hizo nada. O sea, él no cogió y mandó todos los misiles de Rusia para atacar a Estados Unidos. Pensó que eso había sido un error, habló con su superior y le dijo: hay algo mal en los radares porque esto no puede ser verdad. Resulta que por un problema de los radares, eso había dado una señal falsa. Pues si no hubiera sido por este hombre, que es un factor humano importante, seguramente habría estallado una tercera guerra mundial. Quiero decir, al final este hombre fue una barrera fundamental en nuestro queso suizo que evitó que se produjera una guerra, que habría sido una catástrofe. Bueno, aquí tenemos una lista de los análisis que hacemos en RAMS. Normalmente son ver los fallos del sistema desde muchas perspectivas diferentes para al final tener una idea global, porque ningún análisis es del todo concreto. Entonces tenemos análisis como el FMECA, que lo que hace es estudiar los fallos de cada uno de los componentes chiquititos del sistema y ver cómo se propagan. El árbol de fallos, que lo hace al revés. Después tenemos análisis basados en las características del entorno, temperatura, humedad, vibraciones, contaminación, que lo que hacen es que te dan la curva de fallos para cada uno de los componentes. Bueno, digamos que al final, a través de todos estos análisis, podemos localizar, no todo, pero todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, esto es un ejemplo que hicimos en GMV para acercar un poco los análisis de RAMS a toda la empresa, ¿no? Porque el de RAMS para mucha gente es alguien importante, para otra gente es el que vaya a decirte que hay algo en tu diseño que está mal. Entonces, pues la idea era decir cómo podría ocurrir la catástrofe de que la Navidad se convirtiera en una pesadilla. Entonces se llama árbol de fallos navideño. Entonces nuestro evento catastrófico es pesadilla en Navidad. Para que la Navidad sea una pesadilla, pues tenemos aquí una puerta AND, que es una puerta lógica, que se llama, en realidad es I. Tiene que ser un desastre la Nochebuena, un desastre la Nochevieja y un desastre los Reyes. Y aquí todo el mundo empezó a contribuir para construir nuestro árbol de fallos. Esto es un pedacito y nada, pues al final lo pusimos allí en la empresa, en la cafetería, y pues todo el mundo estuvo pues un poquito más concienciado de lo importante que son estos estudios, que no es solo porque legalmente estés obligado a hacerlo, que sirven para algo, ¿no? ¿Y qué procesos matemáticos se aplican? Pues, bueno, en el departamento de RAMS normalmente casi toda la gente del departamento somos matemáticos y lo que se usa son casi todo cosas de estadística. Entonces tenemos una cosa que se llama procesos estocásticos, cadenas de Markov, que es que tú tienes como un sistema de distintos estados, pues encendido, apagado, encendido con una parte que ha fallado. Y entonces tienes que calcular la probabilidad de pasar de un estado a otro y después puedes calcular la probabilidad de fallo total. Después también tenemos análisis de datos, que aquí se usa pues una cosa llamada redes neuronales, que es como un modelo que va aprendiendo por sí mismo. Después tenemos también una parte de mejora de algoritmos, que es que normalmente nosotros mejoramos el procesado de las señales para ver cómo puede, por ejemplo, darme con un GPS un posicionamiento más preciso, o cómo puedo minimizar los errores que obtengo por la señal de determinados satélites. Bueno, ¿y por qué es una buena idea dedicarse a RAMS? Bueno, es que yo pensaba que iba a ver como unos alumnos de instituto, entonces pues he puesto esta diapositiva. Es muy buena idea dedicarse a RAMS porque es un sector que está en auge, porque ahora mismo legalmente es obligatorio para todos los sectores que se llaman safety critical. Safety critical significa que si va mal, muere mucha gente o tienes una catástrofe medioambiental. Entonces, para todos los sectores safety critical, los análisis de RAMS son obligatorios y tiene que haber un ingeniero de RAMS que te firme un análisis diciendo que tu probabilidad de fallo es inferior, pues dependiendo del sector, que normalmente es a 1 entre 10 millones. Entonces, sectores safety critical, pues tenemos obviamente aviación, después también tenemos ferroviario, varios sectores energéticos como nuclear, petrolíferas, espacio. Entonces, para todos estos sectores hay muchísima demanda de ingenieros RAMS y hay poquita gente que se dedique a esto. O sea que si estudiáis esto vais a tener trabajo seguro y además podéis trabajar en un montón de sectores diferentes. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de GMV. GMV es la empresa en la que empecé a trabajar yo, es una empresa que es española.
española, se creó en 1984, tiene la sede en Tres Cantos, que está al lado de Madrid, y la crearon un grupo de ingenieros aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces empezó como una empresa muy chiquitita, que así como dato pues fue la empresa en la que empezó a trabajar Pedro Duque, que así que lo conoceréis, porque fue uno de los primeros miembros de GMV. Y nada, pues empezó a diversificar los sectores en los que trabajaba, pero fundamentalmente se dedica a centros de control de satélites. Y después un montón de sectores que parece que no estén relacionados con eso, como sistemas de transporte, tipo autobuses y todo eso, pero que al final, como veremos, tienen bastante relación. Ha crecido bastante, tiene sedes en prácticamente todo el mundo, proyectos en prácticamente todo el mundo, 1.600 empleados y un capital ahora mismo de unos 160 millones de euros. O sea, es una empresa grande. Y bueno, estos son todos los países, los puntitos son las sedes de GMV, que la más grande está en Madrid, y en gris están los países en los que GMV tiene proyectos, porque son muchísimos, ¿no? Entonces, pues si trabajáis en GMV, pues en realidad podéis iros desplazados no al país que elijáis, pero bueno, que es bastante fácil. Pues tengo amigos que han estado en Australia, en Sudáfrica, y pues eso, que es una empresa internacional, digamos. Y bueno, de todos los proyectos de GMV, el más grande ahora mismo es Galileo. ¿Qué es Galileo? Pues para los que no lo sepáis, todos sabéis lo que es GPS, ¿no? GPS es un sistema que forma parte de los que se llaman sistemas de navegación por satélite. GPS es el sistema de los Estados Unidos, después hay un sistema ruso que se llama GLONASS, China está desarrollando el suyo ahora mismo, que se llama Beidou, y Galileo sería el sistema europeo. ¿Y por qué es importante tener Galileo? Si total aquí no lleva GPS igual, ¿no? Porque el GPS da servicio a todo el mundo. Bueno, porque Galileo, a diferencia de GPS o de GLONASS o de todos estos sistemas, es un sistema civil. Eso significa que si por los intereses del ejército de Estados Unidos pues ellos decidieran apagar GPS, nos quedaríamos todos sin cobertura. Entonces nosotros tenemos nuestro propio sistema independiente que se llama Galileo y que no depende de la defensa ni de temas militares. Además, tiene bastantes ventajas con respecto al GPS, que nosotros tenemos un sistema de aumentación, que es un sistema que se dedica a dar una señal íntegra, que esto es un poco complicado explicar lo que es, pero al final lo que significa es que lo puedes usar para sistemas críticos. Entonces, por ejemplo, tú puedes usar una combinación de Galileo con nuestro sistema de aumentación que se llama EGNOS y lo puedes usar para aterrizar aviones. Que esto dice, pues me he gastado una pasta en Galileo, ¿no? Total, para aterrizar aviones. Pues no, porque resulta que cada vez que tú vas a un aeropuerto nuevo, si utilizas el sistema de aterrizaje viejo, necesitas una infraestructura carísima, que se llama IRS. Sin embargo, si tú quieres aterrizar con Galileo y con EGNOS, necesitas un receptor de calidad y ya está, y puedes aterrizar el avión. Entonces, ahorras muchísimo dinero en aeropuertos nuevos. Después también se puede usar para tener un posicionamiento mucho más preciso del que tiene GPS. Y serán en el futuro, que aún están todos en órbita, 30 satélites. Normalmente son 24 los que se necesitan, son 6 órbitas, tienes un satélite extra por órbita. Y las órbitas se llaman MEO, que significa que son de media altura. O sea, las LEO son las bajitas, que están como a 400-500 kilómetros. Las MEO son las que están pues a 20.000 kilómetros más o menos, bueno, hay un rango bastante amplio, y después están las GEO, que son geoestacionarias, que están mucho más lejos. Y ahora mismo, en julio de 2019, tenemos 22 satélites operativos. Galileo puede funcionar con 16 satélites. Y bueno, ¿qué es la navegación en general? Pues en realidad la idea básica de cómo funciona Galileo es una idea que se lleva usando desde antes del Edad Media. O sea, ¿cómo se orientaban los marineros cuando se alejaban de la costa? Pues usaban unos instrumentos, el más antiguo se llama astrolabio, que ya hay una versión como precedente del astrolabio que la usaban los antiguos griegos, y después el más moderno, que es la evolución del astrolabio, el que veis arriba a la derecha, se llama sextante. Entonces lo que cogían era que estabas de noche, mirabas cuerpos celestes, y si sabías la hora que era, lo que podías hacer era, midiendo los ángulos y las posiciones de los cuerpos celestes, podías saber cuál era tu posición en el mar. Bueno, pues, ¿cómo funciona Galileo? De una forma muy parecida, solo que en lugar de usar las estrellas, pues nosotros nos hemos construido nuestras propias estrellas, que son los satélites, los ponemos en órbita, tenemos siempre una visión directa de todos estos satélites y además tenemos
unos datos mucho más precisos de lo que yo podría calcular usando un astrolabio o un sextante, y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, un sistema GNSS en general, sea GPS, Galileo, GLONASS, lo que yo tengo es un receptor, tengo un segmento de tierra que son los centros de control de los satélites y después tengo los satélites arriba, y lo que quiero saber es dónde estoy. Vale, ¿cómo se hace esto? Si yo tuviera señal de un solo satélite, el satélite sabe perfectamente dónde está, él sabe cuál es su posición en el espacio, ¿no? Entonces lo que hace el satélite es enviar señales que comunican con Tierra. Como yo sé la velocidad a la que viajan esas señales, que es la velocidad de la luz, y sé el tiempo que tardan las señales en llegar, porque esto está todo basado en un sistema de relojes súper precisos que llevan todos estos satélites, pues lo que yo puedo deducir con esto es que yo voy a estar en la superficie de una esfera cuyo centro será la posición del satélite y el radio será la distancia a la que estoy del satélite. O sea, el satélite está aquí, esta es la distancia a la que estoy yo, pues puedo estar en cualquiera de estos puntos, ¿no? Que están todos a la misma distancia del satélite. Pero claro, con un satélite solo no es suficiente porque esa esfera tiene muchísimos puntos. Si viera dos satélites en lugar de uno, haciendo la misma operación de antes, pues yo podría deducir que estoy en la superficie de intersección de estas dos esferas, que es una circunferencia. Sigue sin ser suficiente porque yo quiero tener un punto solamente, ¿no? Si veo tres satélites, ahora mismo la intersección son 2 puntos. Como hemos dicho antes que las órbitas de estos satélites están a 24.000 kilómetros de altura, pues normalmente de estos 2 puntos uno estará en la superficie terrestre y el otro estará a 48.000 kilómetros de altura. Entonces yo sé que ahí no estoy seguro, pues ese lo descartamos y ya tenemos la solución a nuestra posición. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque al final esto tiene un montón de errores acumulados. Para que os hagáis una idea, como esto viaja a la velocidad de la luz, si yo tengo un error en los relojes de 1 milésima de segundo, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, el error de la posición sería de 300 kilómetros. O sea, que esto me puede decir que yo estoy en Madrid y en realidad estoy en Alicante. Entonces, claro, yo necesito tener visibilidad de más satélites para poder corregir estos errores. Entonces, como mínimo, para saber la posición en la que estoy yo, necesito 4 satélites. Y bueno, ¿para qué más se usa Galileo? Además de para cuando vas por el coche y tienes que ir a un sitio determinado o que te has perdido en el medio de una ciudad. Pues aquí os pongo 3 ejemplos de proyectos en los que he trabajado yo. Uno es un proyecto para hacer coches autónomos, que es un sistema de conducción autónoma que se ha vendido ya más de 2 millones de coches de Renault y Nissan, y ahora lo ha comprado también BMW. Después el otro es un sistema de gestión de flota, o sea que parece que los autobuses no tienen nada que ver con Galileo, pero ahora lo que está haciendo GMV son que tú pones unos receptores de Galileo en los autobuses y entonces sabes la posición de los autobuses. Entonces, si yo estoy en la parada de autobús, como sé por dónde está el autobús y sé cuál es la ruta, pues puedo estimar cuánto falta para que llegue el autobús. Son cartelitos que saben que están, si habéis estado, bueno, es que aquí no están, pero en Madrid, por ejemplo, pone C1, 5 minutos, y tienes también la aplicación en el móvil que te lo dice. Pues esto se hace así. Y después hay una cosa muy interesante, que es un sistema que se llama Galileo Service and Rescue, que estos son unas cosas que se llaman radiobalizas. Entonces, están en todos los barcos, en todos los aviones, y después hay gente también que hace pues escalada y cosas de esas, que se compra una persona y se la lleva. Este sistema lo que hace es que tú la puedes activar manual, o sea, activa, por ejemplo, en el caso de los barcos, se activa automáticamente cuando entran en contacto con el agua, y entonces lo que envía es una señal de auxilio. O sea, significa que ha habido un accidente en el barco se está hundiendo, entonces te localiza automáticamente, porque Galileo tiene un canal extra para rescate, que no es el mismo que utilizamos nosotros, es un canal que funciona mucho mejor. Y entonces Galileo te localiza, se pone en contacto directamente con los equipos de salvamento y van a buscarte. Entonces, he puesto aquí un vídeo de esto. Con este sistema se salvan unas 2.000 vidas al año, para que os hagáis una idea.
poco una fantasma del vídeo, pero es verdad que en 20 minutos van a por ti. O sea, es una cosa que es rapidísima. Y nada, vamos a hablar un poco de la empresa en la que estoy ahora desplazada. O sea, yo tengo un contrato con GMV por el que estoy de externa en esta empresa de aquí que se llama Avio. Avio es una empresa que se fundó a principios del siglo XX en Colleferro, que es una ciudad que está cerca de Roma, y se fundó como una empresa de fábrica de explosivos. O sea, se fundó para fabricar explosivos para la guerra. Entonces, ¿por qué lo hicieron allí? Pues porque resulta que es una región muy húmeda y es mucho más seguro fabricar explosivos en una zona en la que haya mucha humedad, porque es más difícil que haya accidentes. Pues cuando acabó la guerra, cuando ya no hacía falta fabricar explosivos en tal cantidad, y entonces decidieron mover su negocio y ponerse a fabricar, en lugar de explosivos, como estaban haciendo la industria aeroespacial, fabricar combustible para cohetes. Y bueno, siguieron fabricando combustibles para cohetes durante bastante tiempo y después se asociaron con la Agencia Espacial Italiana para fabricar sus propios lanzadores. Entonces ahora se especializan tanto en fabricar combustible para, digamos, cohetes de otras empresas que trabajan para la Agencia Espacial Europea, como para fabricar sus propios lanzadores. Y más o menos tiene unos 800 empleados, pero esta empresa a nivel de capital es bastante más grande que GMV, tiene como 350 millones de euros de capital. Y bueno, antes hemos hablado de satélites. En realidad un satélite no es más que una cosa que gira alrededor de la Tierra y va tan rápido que no se cae. Pero claro, si yo quiero poner algo en órbita, ya sea un satélite o lo que sea, lo que necesito es un vehículo que me ponga eso en órbita. Pues eso es lo que es un lanzador espacial o un cohete. O sea, un cohete no es más que un medio de transporte para ir al espacio. Y si las ideas básicas de cómo funciona el sistema de posicionamiento global por satélite son fáciles, entre comillas, esto es aún más fácil. O sea, la idea de todo esto es que en realidad a nivel conceptual son cosas muy sencillas, son cosas que ya se sabían desde hace siglos. Lo que ocurre es que a nivel tecnológico es muy complejo. O sea, todos estos proyectos espaciales están al límite de la tecnología actual. Entonces, realmente, si yo quiero llevar algo en el espacio, lo primero que tengo que hacer es alcanzar un empuje muy alto. O sea, yo lo quiero sacar de la Tierra y tiene que salir en órbita. Entonces, yo necesito alcanzar una velocidad súper alta. Y ahora mismo lo que tenemos para hacer esto son normalmente motores de combustión. O sea, que al final sería como, entre comillas, el motor de un coche. Pero claro, es muchísimo más ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo me quiero ir en coche desde aquí hasta Madrid y yo puedo llevar 4 personas en el coche, las maletas y tal, digamos 500 kilos de carga útil, que sería la gente más el equipaje, pues con ¿cuánto? 40 litros de gasolina yo llego a Madrid. Necesito llevar solamente 40 litros extra para el combustible, ¿no? Pues en un cohete no es así. ¿Por qué no es así? Porque para que se produzca una reacción de combustión, pues tú necesitas el combustible y necesitas el comburente. En el caso de la gasolina, el comburente es el oxígeno. Como el coche está viajando en la atmósfera, pues coge el oxígeno del aire y entonces necesita llevar solo combustible. Pero claro, el cohete está en el espacio. En el espacio no hay aire. Entonces yo no tengo que llevar solo el combustible, necesito llevar conmigo todo el comburente también. Eso es muchísimo más. Si a eso le sumamos que yo voy a velocidades extremas, a condiciones extremas, pues necesito tener una carcasa que proteja todo eso. Eso también es muchísimo más peso, muchísimo más volumen. O sea, la realidad es que normalmente cuando yo tengo un cohete, lo que yo quiero transportar representa menos del 2% del total de la masa de todo el vehículo. O sea, es como si yo, para ir de aquí a Madrid, necesitara llevar 15.000 kilos de coche. Pero es aún peor, es que normalmente los cohetes, cuando tú llegas allí, después, eso no vuelve. O sea, lo dejas caer, se desintegra en la atmósfera y si quiero llevar otra cosa, pues me tengo que construir un cohete nuevo. O sea, es como si además de llevar un supercamión para transportar una bolsa de patatas, llegara allá a Madrid y lo tirara o le prendiera fuego. O sea, cada vez tengo que hacer algo nuevo. O sea, para que os hagáis una idea de por qué esto es tan ineficiente. O sea, son de usar y tirar. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar la eficiencia? Pues los cohetes normalmente funcionan por estadios. Significa que yo tengo, por ejemplo, esto es Vega C, que es el proyecto en el que estuve trabajando yo al principio.
Entonces tienes los primeros estadios, que es como un motor de combustible sólido. Cuando yo lo acabo, lo desengancho del cohete y lo tiro. Entonces se me queda una cosa más pequeña, tengo que transportar menos peso. Después un segundo estadio, lo mismo. Un tercer estadio, lo mismo. Normalmente los primeros estadios son de combustible sólido porque tienen mayor empuje, pero el último estadio casi siempre es de combustible líquido, que es mucho más eficiente, y además yo puedo controlar la potencia, puedo encenderlo, puedo apagarlo, porque el de combustible sólido, una vez que se enciende, hasta luego. O sea, eso ya no lo puedes parar de ninguna manera. El de combustible líquido lo puedes controlar. Entonces os voy a poner un vídeo que no es de Vega, es de Ariane, que es el cohete más grande de la Unión Europea, que transporta los satélites de Galileo, y este, en lugar de tener los estadios en serie, tiene estadios en paralelo. Entonces al principio tiene estadios sólidos y líquidos a la vez. Entonces, para que veáis en el vídeo que lo que hacen es que primero encienden los estadios líquidos y después, cuando están un ratito encendidos los estadios líquidos, se encienden los sólidos. ¿Por qué? Porque si algo va mal, cuando yo enciendo los líquidos me doy cuenta de que algo va mal, cojo y apago y ya está. Pero si yo enciendo los sólidos primero y algo va mal, he perdido toda la visión y ya me tengo que construir otro Ariane. Entonces, aquí está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bueno, aquí se está encendiendo la parte líquida. O sea, esto es el estadio de propelente líquido. Y ahora se enciende el combustible sólido y es cuando el cohete despega. Bueno, aquí estaría muy bien ver cómo se van cayendo los estadios, pero eso normalmente cuando lo ves es por una animación, porque ninguna cámara es capaz de grabarlo porque está demasiado arriba, ¿no? Y nada, pues muy guay. Así, a mí la verdad que me habría gustado ver esto en persona. Y yo estoy diciendo todo el tiempo en avión que yo, todos mis compañeros, jope, qué mal, que me toque ir otra vez a Guyana Francesa, fíjate, un día de vuelo, porque no hay directo desde Roma, tengo que salir desde París. Y yo, pero si vas a ver el lanzamiento de un cohete, ¿sabes? Si te estás quejando. Pero nada, a mí no me han llevado aún. Y bueno, ahora voy a hablar del proyecto en el que estoy ahora, que se llama Space Rider. Entonces esto, la gran ventaja que tiene es que, como he dicho antes, normalmente los lanzadores son de usar y tirar. Los lanzadores europeos, al menos todos, hasta que llegó el IXV, pero que era un prototipo y tal, eran de usar y tirar. Y este no es de usar y tirar, o sea, este tiene partes reutilizables que vuelven a entrar a la atmósfera y los puede usar otra vez. Entonces esto es una súper ventaja. Entonces lo que usa Vega C como lanzador, que es el cohete que hemos visto antes en dibujito, y se lanza con Vega C, después se separa de Vega C, se separa del cohete y puede estar orbitando hasta 2 meses, que pretende extender la misión a 3 meses, o sea, esto es increíble. Y aparte de eso, la órbita que tiene es como unos 400 kilómetros de altura, o sea, estará como cerquita, digamos, de la Estación Espacial Internacional, la órbita. Y entonces en estos 2 meses puedes dejar varias cosas en órbita y aparte puedes hacer varios experimentos allí, como experimentos de microgravedad. O sea, no es que a 400 kilómetros no haya gravedad, claro que hay gravedad, no prácticamente la misma, pero vamos, sí. No como aquí, pero que hay bastante gravedad. Lo que ocurre es que como tú estás todo el tiempo en caída libre, o sea, la sensación subjetiva es que allí no hay gravedad. Entonces puedes hacer experimentos de cómo influyen en condiciones de no gravedad en determinadas cosas. Entonces a mí se va a usar para esto, no solamente para dejar cosas en órbita, sino para hacer experimentación científica. Entonces todo el sistema funciona con un combustible líquido para que yo pueda hacer correcciones orbitales, porque cuando estoy 2 meses en órbita, pues como allí hay un poquito de atmósfera todavía, pues voy a ir perdiendo altura. Además de eso, como he dicho antes, la órbita está muy cerca de la Estación Espacial Internacional, entonces la idea es que yo pueda corregir pues para no cargarme la Estación Espacial Internacional, porque ahí pues hay gente. Aparte de que sería un desastre económico, pues también, vamos. Entonces, ¿cómo se hacen estas maniobras? Bueno, esto lo que tienes es, si tú tienes una órbita más baja, ¿no? Pues
pues la idea de la gente es voy hacia arriba, no vas hacia arriba, tú tienes que dar velocidad. Entonces, si das velocidad en un punto, como se ve en el dibujito, la órbita lo que haces es que la conviertes en elíptica. Entonces, cuando llegas a la parte en la que más alejada, tienes que dar otra vez otro impulso y entonces hace la órbita circular. Y si quieres frenar, lo mismo. O sea, lo más seguro, por ejemplo, es estar siempre por debajo de la órbita de la ISS. ¿Por qué? Porque como de forma natural tú lo que vas a hacer es perder altura. Si estás por debajo, aunque se te apaguen todos los sistemas, pues no vas a matar a nadie, ¿no? Porque vas a ir perdiendo altura y vas a caer. Si estás por encima y se te apagan todos los sistemas, tenemos un problema. Y... bueno, y aquí os he puesto otro vídeo, que es una simulación de lo que va a ser Space Rider. Eso se va a lanzar en el 2021. Esto que vemos ahora mismo es Pegasus. Es el cohete que lanza Space Rider. Entonces ahora vemos como que el primer estadio, que sería el primer estadio, el P-120, que es combustible sólido, cae el segundo estadio. Ahora cae el fairing, que es la protección para la atmósfera, cae el tercer estadio y lo que tengo ahí acoplado es el cuarto estadio. O sea, el cuarto estadio que es de combustible líquido. Se extienden los paneles solares porque esto funciona como un sistema de baterías y paneles solares. Después, para alimentarse, tiene varios sistemas integrados, tiene un receptor de GNSS y después tiene también medidas inerciales y todo eso para saber dónde estoy. Tiene también un mapa de las estrellas, para dependiendo de las estrellas que veo me puedo ir orientando. Y nada, pues aquí se supone que estamos haciendo nuestros experimentos y todo eso, pues dejan cosas en órbita, haces tus experimentos de microgravedad. Y a ver... Vale, y ahora aquí cuando termina la misión lo que hago es freno, entonces se separa la parte, digamos, que me servía solamente como combustible y todo eso, esta parte va a caer y se va a desintegrar en la atmósfera y después lo que vemos ahí es lo que se llama módulo de reentrada. El módulo de reentrada es la parte reutilizable que va a volver en un modo seguro y se va a poder usar para varias misiones diferentes. O sea, lo que veíamos atrás, que es lo que tiraba el combustible líquido, eso se tira, pero esto se puede reutilizar. Y nada, pues esto es Space Rider. Y bueno, para terminar, voy a hablar de cómo se financian estos proyectos. Entonces, todos estos proyectos normalmente se hacen con dinero público. Son proyectos de la Agencia Espacial Europea, entonces la Agencia Espacial Europea normalmente está formada por una serie de estados que se llaman estados miembros y después tiene contribuciones de otros estados que se llaman estados asociados, en total son 22. Y lo que ocurre es que cada X años hay una reunión que se llama ministerial, en la que se reúnen todos los estados miembros y deciden qué aportación va a hacer cada uno a la Agencia Espacial Europea. Me viene muy bien esta fecha porque justo la última reunión ministerial fue el miércoles pasado, en la que se aprobaron los presupuestos. Y entonces este año ha sido el año que más se va a invertir en el espacio en Europa. Italia ha doblado la aportación, que están todos contentísimos en Italia, ¿no? Y España ha aumentado en un 30%, así que fenomenal. Y ahora mismo, al contrario que todos los años, porque normalmente España es la principal potencia espacial, o sea, Francia es la principal potencia espacial europea, este año Alemania ha superado la inversión de Francia, se convierte en el principal inversor, y España está en el quinto puesto, o sea, que no estamos mal situados, con una aportación de 1.500 millones de euros para los próximos, creo que eran 5 años, no estoy segura, Y nada, ¿esto es rentable? ¿No es rentable? ¿Nos estamos gastando todo esto cuando se podría invertir el dinero en otras cosas? Pues resulta que la Agencia Espacial Europea se basa en una cosa que se llama política de retorno geográfico. ¿Esto qué significa? Que si tú inviertes en la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea sería como un gestor, o sea, no hace los proyectos ella, solamente gestiona el dinero y le da los proyectos a otras empresas siempre europeas. Entonces, cada país, las empresas de un país reciben un proyecto de la Agencia Espacial Europea en la misma proporción de dinero que ha invertido el país en la Agencia Espacial Europea. Esto significa que por cada euro que España invierte en la Agencia Espacial Europea,
La Agencia Espacial Europea, bueno, la Comisión Europea en este caso, que es el otro organismo, da 2,5 € a proyectos de empresas españolas, o sea, 2,1 € a proyectos de empresas españolas. O sea, que ya solamente con eso el retorno es del doble. Pero es que además, si yo tengo una empresa y me da una subvención la Agencia Espacial Europea para hacer un proyecto para ellos, con lo que yo aprendo al hacer ese proyecto, puedo desarrollar nuevas tecnologías que puedo vender en proyectos comerciales. Por ejemplo, en el caso de GMV el año pasado ganó un proyecto de 250 millones de euros por todo el control de Galileo. O sea, toda la parte del segmento Tierra, toda la operación de Galileo, todos esos centros de control, todas esas operaciones las va a llevar GMV. Esos son 250 millones de euros. Pero es que con todo lo que he aprendido en GMV de satélites, aparte de esos 250 millones de euros que revierten en España, luego GMV está desarrollando pues esto que os he contado del coche autónomo, tal, que lo está vendiendo a otras empresas privadas. Entonces no solamente son estos 2,1 €, que ponen mucho más dinero por cada euro invertido. Vamos, que la inversión espacial es de lo más rentable que puede hacer un país. Y bueno, este es el final ya de la conferencia. Muchas gracias por todo, me ha encantado estar aquí. Y nada, pues para preguntas o lo que